Bueno, buenos días. Bienvenidos a Química con el licenciado Emiliano Murillo Murillo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de los compuestos químicos. Es importante y los invito a que puedan visitar los códigos QR que les va a permitir también obtener información para su proceso de aprendizaje. Dentro de los compuestos que vamos a hablar sobre la clasificación y vamos a conocer compuestos, cuáles son los binarios, cuáles son los ternarios y cuáles son los cuaternarios. Antes de clasificar, es importante que el estudiante debe de conocer qué son sustancias compuestas o compuestos químicos. Entonces podemos definir que son las sustancias formadas por dos o más clases de átomos, es decir, por dos o más elementos diferentes. La mayoría de las sustancias son compuestos. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, conocido como sal de mesa. El agua, H2O, que es el disolvente universal que usamos. El dióxido de carbono, que lo podemos obtener o poder apreciar en las gaseosas como la Coca-Cola, que en ella hay. Tenemos el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, el bicarbonato de sodio, entre otros. Dentro de la clasificación de los compuestos químicos se clasifican en tres categorías que vamos a ver. Primero tenemos la categoría binarios. ¿Qué significa la palabra binario? Dos elementos. Eso es lo que me dice a mí. Está formado por dos elementos químicos. Ejemplo, tenemos HCl. ¿Quién es HCl? Hidrógeno y cloro. Tenemos el cloruro de sodio, la sal de mesa, que está formado por NaCl. Vea que aquí tenemos dos elementos. Sodio, que sería Na, es un elemento, y cloro, que es otro. Entonces, aquí tenemos dos elementos. Tenemos el agua, hidrógeno y oxígeno. Y tenemos el dióxido de carbono, que está formado por carbono y oxígeno. Tenemos el segundo grupo que serían los ternarios, en el cual está formado por tres elementos químicos. Tenemos, por ejemplo, el caso del hidróxido de sodio formado por sodio, oxígeno, hidrógeno. Tenemos aquí hidrógeno en el segundo, nitrógeno y oxígeno. Tenemos aquí el hidróxido de hierro, que está formado por hierro, oxígeno, H y 2. Hago una pequeña observación. Estos dos no significa que es un binario. Esto significa que hay un número de oxidación. Lo que tengo que tomar en cuenta a la hora de clasificar son los símbolos. Repito, hierro, hidrógeno y oxígeno. Hay tres elementos. Tenemos aquí, por ejemplo, en este caso, el HSO4. Significa que tengo hidrógeno, tengo azufre y oxígeno. Estos dos y estos cuatro no me interesan. Son números de oxidación. Y tenemos los cuaternarios formados por cuatro elementos químicos. Por ejemplo, tenemos a sodio, que es un elemento, hidrógeno, que tenemos dos, carbono 3 y oxígeno 4. Este 3, repito, no es un ternario. Es simplemente el número de oxidación. Tengo que tomar en cuenta son los símbolos. Sodio es Na, hidrógeno, carbono y oxígeno. Aquí tengo cuatro elementos. Tengo aquí, por ejemplo, este otro. Tengo aquí nitrógeno, hidrógeno, llevo 2, manganeso, llevo 3 y oxígeno 4. Volvemos aquí, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Tengo cuatro elementos. Tengo aquí litio, sodio, azufre y oxígeno. Cuatro elementos. Entonces, lo que tenemos que contar, chiquillos, son los elementos químicos, no los numeritos. Nota importante. Si en un compuesto tengo repetido un elemento químico, solamente se toma en cuenta una vez. Ejemplo, tenemos aquí
el NH4NO3. Entonces, vea que aquí el nitrógeno lo marqué de un color marrón, rojo. ¿Por qué? Porque a la hora de contar, cualquiera diría que es un cuaternario. No, es un ternario. Entonces, contamos nitrógeno 1, hidrógeno serían 2 elementos. Ya este nitrógeno lo conté, lo descarto, no lo tomo en cuenta, y oxígeno 3, y se clasificaría como un ternario. Si el símbolo químico lleva dos letras, una mayúscula y otra minúscula, es un elemento químico. Ejemplo, el sodio, Na. Por alguna razón ustedes confunden y cuentan que N y A son dos. No, es un elemento. Si tengo una letra mayúscula con una letra pequeñita o minúscula, me forma un elemento químico. Vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo estamos con lo que es la clasificación de los compuestos químicos. Entonces me dice clasifique con una X los compuestos en binarios, ternarios y cuaternarios. Entonces tenemos CO, vean, como tengo dos letras mayúsculas, tengo carbono y oxígeno. Lo voy a clasificar como un binario. Tengo el segundo ejemplo, que tengo hidróxido de zinc. Tengo así ZN, ¿qué me decía la nota? Que si tengo una letra mayúscula con una letra pequeña es un elemento. Entonces, el zinc es un elemento. Tengo el oxígeno, 2 elementos, y el hidrógeno, 3. Por lo tanto, se clasifica como un ternario. Tengo aquí H2S, ácido sulfúrico o sulfuro de hidrógeno, dependiendo si está en estado acuoso o gaseoso. Tengo hidrógeno 1 y azufre 2 y se clasifica como un binario. Tengo aquí el amonio con esta sal radical. Tengo nitrógeno 1, hidrógeno 2 elementos, el fósforo forma 3 y oxígeno 4 y lo voy a clasificar como un cuaternario. ¿Qué pasa con este? Vea que aquí tengo nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Como tengo dos letras repetidas en el nitrógeno, lo voy a tomar en cuenta solo una vez. Entonces cuento nitrógeno 1, hidrógeno 2 y oxígeno 3. Tengo 3 elementos químicos, me va a formar un ternario. Tengo aquí este otro, tengo BA, letra mayúscula y letra pequeña, me forma un elemento. Entonces tengo a bario, que es un elemento, nitrógeno, 2 elementos y oxígeno 3 y me forma un ternario. Y tengo por último KHCO3. Tengo aquí potasio, hidrógeno, carbono y oxígeno, 4 elementos. Entonces me forma un cuaternario. Espero que con esta pequeño biotutorial puedan haber comprendido lo que es la clasificación de los compuestos químicos en binarios, ternarios y cuaternarios. Los espero pronto en la próxima clase. Se despide de ustedes el profesor Emiliano Murillo. Muchas gracias, estoy para servirles.